Estás escuchando la tercera temporada de Ni de aquí ni de allí, un podcast de historias de migrantes e hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Mi nombre es Michelle y soy migrante de segunda generación, es decir, nací en Quito, Ecuador y crecí en Barcelona, desde donde os estoy grabando esta introducción. Los últimos meses que han pasado desde el último episodio han sido meses de cambios y llenos de bastantes acontecimientos inesperados. Mis compañeras y yo, Valeria y Cintia, al final no hemos podido realizar el live que prometimos, así que para cerrar la temporada decidimos hacer un episodio conversatorio entre las tres que saldrá al aire el 1 de noviembre. Otro anuncio importante antes de pasar al episodio de hoy es que voy a estar presentando Ni de aquí ni de allí el podcast en el Encuentro de Cultura y Ciudadanía en Sevilla. El encuentro se llama Cuerpos y Culturas, Diversidad Étnico-Racial, Participación Cultural y Convivencia. Se va a celebrar del 26 al 28 de octubre. Si estás más interesado en el evento y te quieres inscribir para asistir, es totalmente gratis. Voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Y si simplemente quieres leer más al respecto, puedes también encontrar el enlace en las notas del episodio. Es un evento en el que estoy muy emocionada de participar. De hecho, he preparado unas postales con citas de algunos episodios que creo que pueden representar bien lo que hemos estado haciendo estos 4 años en el podcast. Voy a ir publicando las imágenes a lo largo de estos días, pre-encuentro, post-encuentro. Son unas postales que he preparado con mucho cariño, con mucho mimo, porque en cada episodio que he escogido aprendí cosas muy importantes para mi trayectoria y mi narrativa personal. Estoy muy agradecida de poder compartirlas en este espacio donde van a estar otros proyectos y otras personas con ideas, con creaciones, expresando conceptos de forma artística, plástica y de algún modo trabajando conceptos que he visto aplicados en otros contextos o estudiados en otros contextos. Es emocionante y nuevo para mí poder estar en el contexto en el que estoy pensando todo el tiempo cuando escribo o pienso sobre racialización, invisibilización, inmigración. Así que si estáis en Sevilla o podéis acercaros a Sevilla en estas fechas, ya sabéis. En el episodio de hoy os voy a presentar a Melanie Munitis, una psicóloga especializada en migración, un tema que llevo mucho tiempo tocando de manera personal e informal, del que realmente quería hablar, pero no sabía de qué forma hacerlo. Y entonces apareció Melanie, que tiene mucha experiencia trabajando con migrantes, cómo hablar sobre los procesos psicológicos, emocionales con migrantes. Por eso decidimos colaborar la próxima temporada, la 4ª temporada de Ni de aquí ni de allí. Así que este es un episodio introductorio de presentación que normalmente sería el primer episodio de la siguiente temporada, como hice con Cintia, pero esta vez quería dejar cierto margen para que aquellas personas que escuchen este episodio y sientan de algún modo que nos quieran acompañar en la siguiente temporada, se sientan libres de contactarnos a través de las redes sociales, como siempre, porque algo que Melanie y yo queremos y es importante para nosotras es estar en constante contacto con migrantes, con sus historias. Yo sigo siendo migrante, ella también, y simplemente estamos ofreciendo y creando un espacio desde el que entender mejor nuestras experiencias, aprender, crecer y sanar. Lo que me han dejado.
que al viajar reconocí y comprendí mi raíz. Es la confianza que hay en mí para crear, para creer. En el episodio de hoy nos acompaña Melanie Munitis, una psicóloga nacida en Argentina y formada en España y Escocia. Ha ejercido como psicoterapeuta para familias, refugiados, adolescentes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en distintos países europeos. Actualmente reside en Portugal, donde tiene una consulta, pero también ofrece sus servicios online. Su historia familiar y personal la llevaron a especializarse en aspectos de la migración como el duelo migratorio, el proceso de aculturación o la identidad transcultural. Wow, suena un montón dicho de otra persona, ¿no? Cuando hablamos la primera vez me comentaste que no se estudiaba la migración, los aspectos migratorios en psicología. O sea, tú te formaste principalmente en España, por lo que entendí en tu web, y que luego hiciste prácticas y ejerciste como psicóloga en el extranjero, en Escocia, en Portugal e Italia. Sí, exacto. Mi historia migrante, bueno, empezó mucho antes que eso, pero si vamos a partir desde los estudios, yo empecé a estudiar en Argentina y luego tuve la oportunidad de hacerme un intercambio en España y ahí fue cuando, bueno, volví a Europa, hice un semestre y decidí que ya quería quedarme ahí, ¿no? Entonces, tengo como la experiencia de haber estudiado en ambos países y ya, bueno, me recibí en España y ahí seguí adelante. Lo que es la formación, lo que vos me decías de que no se estudia la salud mental del migrante, lo he dicho, estudié en Argentina, no lo vimos, estudié en España, no lo vimos, no lo vi en posgrado, no lo vi en maestrías. Precisamente la semana pasada estuvimos con la ONG Volvemos, es una ONG que fomenta el retorno, ¿no?, de españoles que han migrado a España otra vez, para generar un curso de formación para psicólogos con todo lo que tiene que ver con psicología de la migración, porque es tan nuevo. No se ve. Hay muchos estudios sobre la sociología, por ejemplo, pero no tanto desde la psicología. Y bueno, ahí estamos. A mí me tocó formarme sola, digamos. Hay grandes autores que también lo han hecho y estudiando un poco por mi parte y sobre todo hablando con migrantes. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando el tema de la migración? O sea, aparte de que está vinculado con tu historia personal, que me he saltado toda esa parte porque prefería que la expliques tú, porque creo que nuestra historia siempre es mejor que la expliquemos nosotros, ¿no? Exacto. Bueno, con migrantes más o menos, yo creo que desde el 2018. Voy un poco a mi historia también como para explicar el por qué. Yo me crié en el campo, la vida, la nada, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Estuve ahí viviendo unos 6 años, luego me mudé a la ciudad, que fue un cambio, no tan grande, porque la ciudad no era tan grande esta vez, pero bueno, sí que pasar, ¿no?, de la naturaleza, de los caballos, de los perros, a de repente vivir, pues, nada, en ciudad. Estuve viviendo ahí 2 años, luego me fui para Capital Federal. Eso sí, no fue una migración interna, pero me impactó muchísimo. Fue dejar amigos, fue cuando empezó a desarrollar ese sentimiento de ni de aquí ni de allí, ¿no? Que me gusta de tu podcast porque ya no era del campo, ya no era de la provincia, pero tampoco era de Capital Federal, ¿no? Entonces como que ya tenía 7, 8 añitos y mi identidad que se estaba forjando, yo ya la sentía fragmentada. Todas cuestiones que a lo mejor me pongo muy técnica, pero se da cuando emigramos. Luego de estar viviendo, sí, no sé, supongo unos 2 años, ya no me acuerdo cuánto fue, en Buenos Aires ciudad, nos vinimos para España con mi familia. En todo esto mi papá es español y mi mamá es argentina, entonces también tenía en casa dos culturas, dos continentes, historias completamente diferentes entre sí, y también estoy atravesada por eso. Más o menos tal vez desde tu historia lo entiendas, lo que somos los migrantes de segunda generación, porque bueno, mi papá lo era en Argentina, después me vine siendo pequeña, fui hacia España, entonces lo era por parte de mi mamá, así que bueno, ahí estuve bailando un tiempo con eso, estuve viviendo 1 año en España, primero en un pueblo pequeño y luego en la ciudad de Bilbao, y luego volví a Argentina. Cuando volví a Argentina, ya no era Argentina, porque hablaba con una española, porque tenía el acento, las palabras, entonces fue otra vez iniciar bueno, ¿no? Como son los niños con las risas del que es diferente y demás.
fue otra vez adaptarme a la cultura argentina y ahí ya me quedó el acento, creo que para siempre, porque llevo 10 años en Europa y no se me va. Bueno, y empecé a estudiar psicología allá y como te dije, ahí ya unimos con el inicio después de un intercambio decidí quedarme en España. Me recibí en España, hice una maestría en familia y pareja, en intervención con violencia de género también, y gracias a eso tuve la oportunidad con una beca del gobierno vasco de irme a trabajar a Escocia, donde estuve trabajando en el servicio de atención a víctimas de violencia intrafamiliar hispanohablantes. Era un proyecto súper bonito, estuve ahí unos 6 meses, llegó la pandemia y dijimos, bueno, es momento de irnos de Escocia, ¿no? No queríamos que nos agarre la pandemia por allá, entonces vine para Portugal, me fui a pasar una Navidad a Italia, me agarró la segunda ola del COVID y me quedé otros 7 meses en Italia, así que también lo tomo, ¿no? Como un lugar donde he estado viviendo, porque como que 7 meses fueron muchos, y desde entonces ahora sí que ya atiendo y trabajo de Portugal. Pero bueno, ves como mi vida siempre fue como saltando de un sitio hacia el otro. Y otra de las dificultades que encontré ahí fue el echar raíces. Porque cuando uno migra es como que te das cuenta que el mundo es enorme y ¿por qué me tengo que quedar aquí? ¿Por qué no ir a conocer? Y bueno, es un desafío que yo trabajo mucho en consulta con personas que han viajado mucho o que han migrado mucho, que a veces es o una huida hacia adelante o realmente te das cuenta que el mundo es tan grande y ofrece tantas oportunidades que bueno, ¿por qué no intentarlo? Ahora mismo estoy yo misma pasando por otro proceso migratorio, ya te lo comenté por privado, es algo que he mantenido como muy, muy privado, pero precisamente ahora que ya soy más consciente de estas cosas que estás comentando, ¿no? También de los cambios de acento, la adaptación, el tema del mundo muy grande, las diferentes cuestiones de cuando te vas de un país a otro, cómo te sientes, que hay más de una migración. Y lo curioso es que yo, al estar también como migrante en Alemania y coincidir con otros migrantes, cuando yo hablaba de que estoy en terapia, no contigo, pero mi psicóloga también se llama Melanie, llevo pues con ella desde octubre del año pasado más o menos. Claro, para mí es como una cosa súper importante estar acompañada en los diferentes procesos y en las diferentes formas de las cómo me siento y eso no sé gestionar mis emociones, no es algo que te enseñen en la escuela y sobre todo tú lo dices bastante en tus redes y también en tu web. Cuando migramos se intensifican muchísimo más. Depende también de otros factores familiares, culturales, o aprendes a expresar esas emociones o no aprendes y las reprimes y luego explotas, que es lo que me pasaba a mí, que yo era reprimir, reprimir, reprimir y con mi psicóloga trabajamos bastante lo de expresar, sentir, permitirme sentir y es válido sentir. Entonces, cuando yo lo contaba o lo ponía en común a veces con eso, con otras migrantes o con madres, o sea, primera generación, hablando de cómo me preguntaban, ¿no? Porque tú eres segunda generación, o sea, como preguntándome, ¿no? Pidiéndome consejo desde la perspectiva mía. Y yo decía, no, pero que vayan a terapia, o sea, tienen que ir a terapia. Yo te puedo hablar de mi experiencia, pero a mí me atraviesan muchas otras cosas diferentes y no puedo aplicar y pretender que mi experiencia sea general y aplicable a todas las personas y a todos los hijos de migrantes. O sea, yo no pretendo eso. O sea, yo te puedo contar y si quieres te puedo recomendar algún par de psicólogas que tienen online, pero son hispanohablantes y los hijos de ellas pues ya se sienten más cómodos en alemán. Entonces, para ellas, o sea, para esta primera generación, el tema psicológico y de terapia es muy controvertido. Entonces, a mí me llama mucho la atención que tú trabajes con migrantes de todo tipo, por los testimonios que he visto también en tu web y también a veces los que compartes en tu cuenta de Instagram, que tengas como bastantes clientes o pacientes que estén súper dispuestos y sean incluso eso de primera generación. O sea, ¿cómo has trabajado tú para tener ese rango de clientes o en general cómo abordas tú la cuestión migratoria en terapia, ¿no? O sea, porque yo creo que al principio llegan con una cosa, pero luego salen como, vale, no se pensaban que la migración era algo tan fuerte que les afectaba bastante. Claro, has dicho tantas cosas que me iba como anotando mentalmente. Bueno, algo que quiero decir es respecto a las madres, padres, los cuidadores. Es una gran batalla que tengo día a día, en el sentido de estoy en muchos grupos. No soy la que te pone el spam de psicoterapia online, no, pero sí que estoy porque me interesa compartir experiencias y ver lo que dice la gente, ¿no? Entonces, un miedo compartido es voy a migrar con niños que me aconsejan.
Y yo veo que preguntan sobre los papeles de la escuela, del trabajo, y nadie habla de la salud mental. Y entonces, cuando puedo, meto, ¿no? Bocado y hago esa misma recomendación que haces tú. Bueno, fíjate, el proceso migratorio nos atraviesa, el niño va a estar viviendo también las emociones que vivan los adultos, entonces, qué importante es que ustedes entren en contacto con todo aquello que mueve la migración para poder brindar un soporte y una contención a ese niño, niña que está migrando también, y ustedes van a ser su figura de referencia. No te puedo explicar los comentarios negativos que recibo cada vez que menciono algo así. Yo creo que hay una gran negación en tanto es muy difícil migrar, no me sumes encima los problemas psicológicos. No de mis hijos, al menos, a mis hijos no me los toques. Y eso es un montón, porque bueno, yo también fui migrante de niña y también sentía cosas que quizás no podía expresarlas. Bueno, no me voy a meter en la neurología de los niños, ¿no? Pero les es difícil para ellos pensar en abstracto, porque dependiendo de la edad, no se han desarrollado lo suficiente. Si encima no se crea un espacio seguro en el cual podamos hablar de lo que está sucediendo en un contexto de cambio, de crisis, de despedidas, de pérdida, porque al final la migración se define un poco por las pérdidas, ¿no? También depende, pérdida y oportunidad, pero bueno, si nos vamos a centrar en el duelo migratorio, son 7 tipos de duelos diferentes, que los va a estar atravesando cada uno de los cuidadores de ese peque que si no, bueno, no cuidan su aspecto emocional, obviamente va a impactar. Yo ahora estoy empezando a trabajar con adolescentes y niños migrantes porque siento que es como la población olvidada. Como no, vinieron, empezaron la escuela, se integraron súper bien y eso es lo que quiero ver. A mí me da la sensación que muchas veces que eso es lo que ellos quieren ver, porque yo recuerdo cuando migré de Argentina a España, otro tema que no se dice mucho, no quiero generar polémica, pero es un poco como, voy a decir, microracismos o demás. Yo me acuerdo, era pequeña, éramos una clase chica, y esa época donde podías escribir con colores y cuanto más brillante mejor. Por algún motivo que desconozco, que hoy me gustaría preguntarle a la profesora, yo solamente podía escribir en negro. No sé por qué, tenía 9 10 años. Y la única explicación que yo me daba en esa edad era cierto como racismo. Entonces, si no hay un otro que puede ver, que puede escuchar, que está ahí, que sostiene la emoción, que todas esas cosas generan, es muy difícil, por eso yo insisto en la importancia de la salud mental. ¿Cómo me llega a mí la primera generación de migrantes? Tengo que decirte que trabajo mucho con gente joven, 20, 35 años, más o menos, 40 también, que creo que es una generación que ya son más conscientes y ya se permiten hablar de emociones también. Pero bueno, no sé si hasta acá más o menos respondí tu pregunta porque creo que me fui un poco por las ramas. No, sí, respondiste a mi pregunta. O sea, si yo tenía esta teoría, no, tampoco puedo hacer un estudio antropológico, sociológico al respecto, pero yo sí sentía eso, que alguien mayor de 40, 50 años era más complicado abordar estas cuestiones, no se pongan a la defensiva o se pongan tensos porque de algún modo sienten como que si yo de segunda generación empiezo a hablar del tema de la salud mental y de cómo me afectó a mí, se pueden sentir atacados, como que estoy culpándoles y es en plan, no, yo me estoy haciendo responsable ahora que soy adulta de de sanar lo que no se procesó en ese momento y lo estoy haciendo ahora y no estoy culpando a nadie, estoy haciéndome yo a cargo de mí, pero siento que ellos sí sienten como un ataque y por eso, precisamente, cuando contactaste conmigo para colaborar en la siguiente temporada, me pareció tan importante, sobre todo de la parte europea, porque yo sí que he leído cuestiones psicológicas y a nivel estadounidense, que es donde se trabaja más, y bueno, porque ellos también tienen ahí su tema migratorio con fronteras y, bueno, aquí también tenemos fronteras, pero de una forma tan mediática, por decirlo de algún modo, porque yo creo que el tema de Ceuta y Melilla no es tan mediático como lo es la frontera con México y todos los migrantes de Centroamérica. Sí, aparte de los microrracismos que acabas de hablar, yo sí quería, es algo que me gustaría abordar la siguiente temporada también, porque creo que en general las primeras temporadas del podcast han sido bastante inocentes y sencillas en el sentido en el que simplemente queríamos centrarnos en eso, en contar nuestra experiencia y ver de qué forma articulábamos nuestras identidades porque no teníamos ningún tipo de estructura ni de narrativa, ¿no? Y al final creo que también en terapia lo que hacemos es descubrir y construir nuestra narrativa. Creo que por eso es
perfecto como este junte. Y yo te quería también preguntar si ha trabajado el tema de la violencia en las familias migrantes. Bueno, pasé a anotarme cada uno de los puntos porque creo que cada uno de los puntos merece un capítulo entero, ¿no? Algo que no mencioné antes, pero más o menos lo pasaste por encima tú, tiene que ver con la conciencia de venir a psicoterapia siendo migrantes, ¿no? Yo lo que estoy viendo ahora, quizás a raíz del COVID, a raíz de la difusión de psicología de la migración, de repente no hay formación, pero hay un montón de psicología de la migración en las redes, es el tema del duelo migratorio y todos los procesos que vos estabas mencionando. Porque viene la gente y te dice, quiero trabajar el duelo migratorio, quiero trabajar la barrera por el idioma. Y cuando empezás a tocar y sacar un poco más, te dicen, no, no, pero yo quería trabajar el duelo migratorio. Y es como, está bien, el duelo migratorio no es una patología, es un proceso de pérdidas. ¿Y cómo vas a hacer frente a eso? También viene determinado por toda tu historia. Entonces, venía a trabajar solo duelo migratorio, solo proceso de aculturación, solo adaptación, es muy difícil, ¿no? Entonces, también quería hacer ese paréntesis porque es algo que también estoy viendo en consulta, que me llevan como tipo, bueno, yo soy migrante y solo vengo a tratar esta parte, como si solamente fuésemos migrantes, cuando en realidad todos cargamos con cierta mochila, que me gustó un poco lo que vos decías al inicio, cuando migramos, eso que ya traíamos con nosotros es como que de repente se manifiesta, ¿no? Y es eso sobre lo que podemos trabajar. El duelo migratorio es un proceso ante la pérdida, cómo afrontes lo que importa. Después también me apunté, ¿no? Lo que hablabas de las migraciones a Estados Unidos. Yo ahora tengo un proyecto también que tiene que ver con escribir un libro, que yo te lo había comentado en febrero. La vida pasa y bueno, aún no pude, pero estoy en el proceso de investigación, precisamente porque lo que veo es lo que mencionabas, cómo los estudios que ya están hechos son en Estados Unidos, en Canadá, incluso en China, pero no tanto en Europa, ¿no? Que era un poco lo que vos me decías. Creo que esto se está empezando a dar ahora. Y también ahí me preguntaría qué tipo de migración hablamos. Porque no sé si te ocurre, yo vivo en Portugal y es como el que viene de Europa, Alemania, Bélgica, Francia, no son migrantes, son expats, ¿no? Y afrontan la migración desde yo soy expat, como un estado, no sé, de privilegio, te diría, gracias Portugal, no, es como yo estoy aquí y dame las gracias tú a mí. Y sin embargo, después también tengo la contracara latina que de repente migra, ellos son migrantes. Creo que eso en Europa se nota un montón y también es curioso. Y bueno, también da para otro tema de otro podcast totalmente, pero empezar a plantearnos cómo el tipo de migración, si es que hay diversos, también va a determinar un poco nuestro sentimiento de identidad, no sé si lo podría llamar así, pero bueno. Respecto a la violencia, eso es un montón. A ver, la migración es un factor de vulnerabilidad para sufrir violencia. Yo no trabajo tanto con personas que vienen de Latinoamérica. Obviamente en Latinoamérica hay patrones de relación muy violentos todavía, ¿no? Estamos atravesados por el patriarcado aún y eso se manifiesta y se ve en consulta. Yo siempre en el primer encuentro digo que donde veo algo que me da de red flag de violencia, la levanto y le pongo nombre, porque hemos estado tan acostumbrados a, no, a mí no me pegaban, pero me educaron con la chancleta, que bueno, vamos a ver qué consecuencias psicológicas tuvo que te eduquen con el miedo, ¿no? Entonces eso yo lo trabajo del primer encuentro. Pero también decir que es un mito que, digamos, los latinoamericanos suframos más violencia. O sea, si vos vas a un centro de mujeres, ¿no? Cuando ya se han separado y están como en un refugio, es cierto que la gran mayoría son migrantes, pero no porque sufran más violencia, sino porque están más solas. No tienen una red de contención, no tienen una red de apoyo, ¿no? Entonces a lo mejor yo soy española, sufrí violencia, me separé y me puedo ir a la casa de mi mamá, de mi amiga, de mi prima, de mi vecina y sentirme a salvo. Si yo soy migrante, he trabajado incluso con mujeres que les ha tocado vivir en la calle, porque no tenían a nadie. Gente a lo mejor sin papeles que tampoco podía acercarse a solicitar la ayuda pública del país.
Entonces, cuando hablamos de violencia, que eso es como una temporada entera, no un capítulo, sí creo que hay que tener presente, por un lado, lo cultural, como vos decías, ¿no? Y el shock que de repente puede generar, porque para mí era normal que me eduquen con la chancleta y llego a España y me doy cuenta que a eso le llaman violencia, ¿no? Que también me pasa mucho. Y entonces es como que de repente tengo que mirar mal a mis papás, pero si yo los quiero, ¿no? Como que bueno, aparecen un montón de cuestiones vinculadas a cómo vive el niño o la niña la violencia. Pero sí quería resaltar que la migración es un factor de vulnerabilidad por el aislamiento. ¿Y cuántos europeos he conocido, o sea, mujeres, que se van de vacaciones al Caribe, se traen, por así decirlo, porque una mujer, para ellos es así, me la traje, y de repente está encerrada en casa, solamente limpia, no trabaja, es mi esposa, mucha violencia, muchas infidelidades, y esta mujer que vino con un montón de ilusiones sobre Europa, quedó reclutada en una casa, sufriendo violencia, sin dinero, sin poder pedir ayuda, sin familia, aparte, no sé si han tocado estos temas, pero la vergüenza y la culpa que da también, ¿no? Migrar. ¿Cómo voy a decir que estoy viviendo en Europa y que la estoy pasando mal si mi familia está, no sé, en Venezuela, Cuba y de repente están con otro tipo de dificultades? Es un montón el tema de la violencia y hay que ir muy despacio, pero que sean conscientes quienes están escuchando que ser migrante no, te deja en una posición vulnerable respecto a lo que es la violencia, sí. Bueno, quería comentarte varias cosas, pero creo que antes de que se me olvide este último punto que has dicho, el de la vergüenza de emigrar, uno de los primeros como objetivos que me marqué al empezar el podcast fue abordar esa palabra, desestigmatizarla, porque yo sentía que siempre que en los medios se hablaba de migrantes, siempre era para algo negativo y de la forma en la que estaba presentado era algo negativo. Y yo me sentía incómoda cuando en clase se hablaba de migrantes, o sea, siendo una niña, siendo adolescente. Y era una palabra con la que yo no me quería asociar, siendo pequeña, incluso ya en la universidad me costaba y hasta que no tuve mi propio proceso migratorio y ya pude enfrentarme como a eso de frente y ver, no, o sea, no tengo por qué tenerle miedo a la palabra, no tengo por qué sentirme así y por eso al final el podcast era como todo el tiempo reivindicando la palabra y poniendo migración en todas partes. No sé si está igual en el ámbito psicológico, pero en los últimos años, de la forma en la que yo lo he abordado ha sido académicamente. A nivel académico en el norte de Europa, centro norte de Europa, aquí no sé porque, o sea, acabo de volver, hay como siempre bastante producción académica. Y yo, o sea, a mí me encanta la parte que haces tú porque tú estás interactuando directamente con los migrantes y en parte es lo que yo deseaba hacer con el podcast. Pero creo que se está llevando a un punto de eso, de convertirlo en otro tema más, de trabajarlo sin los migrantes. O sea, porque al final lo que yo me acabo encontrando es eso. Escribimos sobre migración y hablamos sobre migración, pero sin ellos. Eso es lo que yo intento no hacer con este podcast de yo hablo sobre migración, he escrito sobre migración a nivel académico, pero intento lo máximo llevarlo a eso, a seguir hablando con los migrantes, a seguir, porque yo sigo siendo migrante, pero mi experiencia no es la misma. Ese tipo de aspectos, ahora que tú estás en bastantes proyectos, ¿cómo lo estás llevando? Porque me has dicho que estás también trabajando a nivel europeo el tema de la migración. Y desde el ámbito psicológico, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Estáis trabajando con migrantes o lo estáis haciendo a nivel académico, intentando establecer unas bases sobre las que construir algún tipo de teoría? Ujú. Vale. El proyecto europeo tiene que ver con un proyecto que tenía que ver con la formación para otros psicólogos, ¿sí? Que lo estamos llevando con la ONG Volvemos. Los chicos de Volvemos son ellos migrantes, son españoles que han estado viviendo en Alemania y luego han vuelto. Y entonces es como que ya desde el inicio aportan su visión. Después somos un equipo de psicólogos, algunos que han migrado o que han nacido fuera de España y ahora están viviendo en España, y de repente estoy yo, ¿no?, con esta experiencia migratoria también. Y entonces lo que estamos creando es, de momento, se queda lo que te digo, el proyecto vinculado a salud mental, ¿no? Luego ellos tienen otros proyectos súper interesantes que invito a verlos, incluso a ti también te puede venir bien. Pero lo que tiene que ver con salud mental es formación. Y la formación con lo que hay escrito, pero sobre todo con la experiencia que tenemos nosotros como terapeutas trabajando con otros migrantes.
y yo aporto desde también mi propia historia migrante, ¿no? Por eso yo estaba ahí como con la banderita de vamos a tocar el tema de la familia, de los niños y los adolescentes, porque es tan difícil, a ver, es muy difícil trabajar con adolescentes. Yo me acuerdo que mi profesora de Psicología de la Educación me decía que es como el sector más olvidado por los conflictos que representan, ¿no? Pero es tan importante, aquel adolescente que migra. Pero bueno, acá ya me estoy yendo a otro tema. Yo, por ejemplo, precisamente por mi historia migrante, en este proyecto europeo, lo que traigo es eso. Está muy bien que hablemos de duelo migratorio, está muy bien que hablemos de shock cultural inverso cuando uno retorna a su país, pero vayamos a lo humano. Y ahí me gustaría introducir otro proyecto que es mío, que no es mío de Melanie, de, no Melanie psicóloga, Melanie humana. Coordino un grupo en Facebook de 3.500 mujeres hispanohablantes en Portugal. Y lo que yo intento hacer para no caer en lo académico, como decías vos, es estar en constante contacto con todas ellas y leer sus miedos y sus necesidades y sus dudas y aportar desde lo humano como migrante y identificarme desde ahí, ¿no? Para después eso también llevarlo un poco a la clínica. Como que todo el rato estoy con migrantes yo, si no es porque yo misma lo soy, entonces salgo con mis amigos y de repente una, pues no sé, de Netherlands, la otra de UK y después viene otra argentina o una chilena, no lo sé, a la parte laboral con mis pacientes y a la parte, ¿no?, de intentar colaborar con otras mujeres también migrantes que están, yo lo veo más del proceso, me quiero ir a Europa. Hay muchas que todavía no han llegado y está bueno porque siento que a diferencia de cuando quizás nuestros padres migraron, tienen más información. Las redes sociales permitieron eso. Entonces también señalar un poco el poder de la red social. Y me parece interesante, mira, ahora se me está ocurriendo, ¿no? Como estudiar de aquí a unos años hubiese sido precioso poder hacer como una comparativa entre la generación de nuestros padres que migraron y cómo impactó, bueno, pues en su salud mental, ahora que ya cuentan con otra información, que yo veo que caminan por las ciudades con el Google Earth, que por YouTube se han visto toda la ciudad, o sea, como que ya saben a dónde van a llegar, es impresionante. Justo para el aniversario del podcast era como recordar la historia migratoria de mis padres. Mi madre hablaba del boca a boca, ¿no? Lo que sabían de España era lo que le contaba la gente que volvía de España y los rumores que habían. Y yo me quedé como, wow, claro, ahí no tenía Google y buscar o eso en grupos de Facebook. Era el boca a boca y era una forma completamente diferente de migrar. O sea, sí, deberíamos hacer como el contraste este antes y después, Ujú. porque ahora es muy distinto. Quería comentarte eso también de que antes hablaste sobre los expats, que son los europeos centro y norte de Europa, que vienen al sur. Y eso, y que los latinoamericanos da igual de dónde vengan y el color de piel, sean afros, sean más mestizos o con rasgos más andinos, da igual. Vayas donde vayas, somos migrantes y ellos son eso, expat. Tuve una conversación con una pareja de Indonesia. Él era sí, pues indígena originario de Jakarta y su esposa era china, o sea, igual de Indonesia, pero ya movimientos migratorios también en esas zonas y ella pues étnicamente era china. Y me acuerdo que me dijo como esto, estaba hablando como el tema migratorio y él dijo, bueno, sí, es que nosotros somos migrantes porque venimos de países tercermundistas, pero la gente blanca es expat. La gente del norte, si viene de norte a norte, es expat y tienen otro estatus. Y eso me dejó pensando, porque claro, en ese momento yo estaba muy metida con eso, con la gente del sur global, porque aparte son mis estudios y todo eso, y no me había parado a pensar en ese rango de privilegio. Entonces te quería preguntar, ahora que has dicho también que tienes tu experiencia, en tu experiencia personal privada, contacto con gente de otros países, en Portugal, ¿ellos viven también ese traslado, como la experiencia de moverse de país a país, de la misma forma que los que consideramos migrantes, o es totalmente diferente? ¿Hay algún factor que sea diferente? A ver, creo que involucrar como que Latinoamérica, migrantes, el norte de Europa, expat, ya es como un montón. Los vamos a poner esa cajita como para poder ilustrarlo, pero creo que, bueno, a mi parecer el término expat no me gusta, me parece
No, no voy a decir una mala palabra en el podio, me parece. Entonces, pero bueno, vamos a suponer que es así y agarramos esas dos cajitas de etiquetas, migrantes versus expats. Y lo que yo he visto es que al final la migración representa una pérdida y ambos grupos hacen frente a esa pérdida. Puede cambiar la situación económica en la que vengan y entonces yo de repente me junto con gente latina y los temas de conversación giran en torno a cómo consigo una habitación compartida y llego a final de mes con un trabajo de 700 euros y tal vez el expat, la conversación gira en torno a me quiero comprar una casa porque sé que la pago en 4 años, ¿no? Porque bueno, Portugal es muy económica versus los salarios que hay en el norte de Europa, entonces mucho nómada digital viene acá, se gana sus 5.000 euros en un país que vivís con 700, 800 y en 4 años se compraron la casa. Entonces es como muy curioso, al final, cómo es el factor económico lo que termina determinando un proceso migratorio u otro, pero también te digo que conozco gente de Holanda que se terminó volviendo porque no se pudieron adaptar. El ir al supermercado y no encontrarse nada de los productos que ellos consumían, ahí tenés, ¿no? Un poco el duelo, tema del contacto con gente de la misma cultura, el duelo étnico, o sea, yo creo que les atraviesa igual. Pero bueno, también la situación económica no la podemos obviar y no es lo mismo venir aquí a vivir en tu casa con tu jardín, tu piscina y a disfrutar del sol, a venir acá a trabajar 10 horas al día para poder pagarte una habitación compartida, enviar dinero a la familia. No, eso es parte más quizás sociológica que vos la conocerás más, pero respecto a lo psicológico, yo creo que hacen frente a lo mismo, a lo mismo. Sí me resulta curioso que aquí, por lo menos donde yo estoy, hay muchos jubilados que vienen a jubilarse a Portugal. Me encanta, ¿no? Me encanta cómo son capaces a su edad, a lo mejor mucha gente de Estados Unidos, dejar su familia, sus nietos, todo. El otro día estaba, bueno, escuchando un podcast también, un chico de acá, le estaba entrevistando a un hombre que emigró con 80 y largos años. Wow, ¿no? Wow, desde Estados Unidos a Portugal a los 80 y tantos. Un ejemplo. Descubrí este verano que la forma de llevar la vejez es distinta en, no voy a generalizar en Latinoamérica, ¿no? Pero al menos como los dos casos que conocí eran padres de unos amigos y que vinieron a pasar el verano aquí, había como esa necesidad de atención de los hijos a los padres inversa, ¿no? Como de ahora los hijos tienen que cuidar a los padres y los padres están ahí para cuidar a los nietos. Mis amigos no tienen hijos todavía, no tienen todavía proyectado tener hijos. Claro, los padres se quedaron ahí como en una suspensión de, vale, ¿y ahora qué hacemos? En la vida ya no tiene sentido. O sea, nosotros ya acabamos de trabajar, no hay nadie a quien cuidar. Esta pareja vino a Alemania, bueno, las dos parejas vinieron a Alemania. Son dos amigos totalmente, una ecuatoriana, una venezolana, y era como la historia era la misma. Y yo estaba como, wow. Las dos en común tenían eso, que los padres no tenían hobbies y para ellos era como unos se habrían quedado en Venezuela si hubiesen podido, pero por temas de parte de económicos, médicos no podían, no hay la medicina para ellos, pero para ellos esa pérdida, ese duelo lo seguían viviendo y al punto de que no tenían hobbies, no querían salir de casa, la parte venezolana tenía nietos, entonces era como, bueno, toda la atención a los nietos. Pero la otra parte era eso. Entonces yo entiendo que depende de la cultura de la que vengas. Yo creo que la estadounidense es bastante individualista y están fomentando esa independencia de los hijos muy temprano, igual que los alemanes. O sea, yo también viendo eso yo fui au pair y el niño que yo cuidaba de 5 años, 4 años, se vestía solo, se vestía mal, se podía poner un terno de baño, un bañador para ir a clase con unos guantes en invierno y luego el gorro, pero él iba ahí en pantalón corto, pero le fomentaban esa independencia. Es como, bueno, vas mal vestido, pero te has vestido tú, ¿no? Y ya está, venga, fuera. En cambio aquí no, en España no veo eso, no he sentido lo mismo en Latinoamérica, entonces no lo veo tan factible o posible hacer una migración tan mayor desde estas culturas en las que la gente mayor se queda aquí para cuidar a los nietos, están listos para cuidar a estas otras generaciones que vienen. Entonces, no sé si también es una cosa cultural, pero ya te digo, para mí, estuve también este verano en un pueblo de alemanes donde se van a jubilar ellos en una frontera con Suiza. Y yo estaba flipando porque era todo alemanes jubilados mi amiga y yo que íbamos ahí de visita éramos las únicas jóvenes
paseando y todos los demás jubilados. Ellos están aquí solos, no necesitan a nadie que les cuide y eso es algo que culturalmente choca, incluso para mí. Ya estaba acostumbrada a ver gente mayor en bicicleta de 70, 80 años y es algo impensable aquí en Barcelona, bueno, en España, ¿no? De gente mayor viendo en bicicleta. También, bueno, eso que ahora tenemos esa libertad para movernos más, aparte de las informaciones tecnológicas, el tema del teletrabajo creo yo, ha hecho mucho después de los confinamientos. Entonces, no sé si tú lo has vivido también con como ese crecimiento de ver a la población, o sea, que viene del norte al sur de Europa por eso, porque de repente ahora podemos trabajar desde casa. Bueno, sobre lo que decías de la familia, eso sí me toca trabajarlo mucho en consulta, ¿no? Como de construir un poco la idea de que los hijos tienen que cuidar a los papás. ¿Por qué no? O sea, está bien retribuir en los cuidados y demás, ¿no? Pero los padres dan la vida, los hijos la tomamos y los honramos viviendo la vida. No podemos sacrificarnos, y eso sí lo he visto culturalmente mucho en Latinoamérica también, fíjate, en China o en Japón, donde un hijo, o el mayor o el menor, se sacrifica, y literalmente se sacrifica, no forma pareja, no estudia, porque su misión, su objetivo en la vida va a ser cuidar cuando sean adultos, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es algo que podemos quizás decir que es cultural, lo trabajo mucho en terapia, se crean como estas creencias internas, ¿no? De pequeños que aunque ahora estemos viendo en Europa, las seguimos trayendo de Latinoamérica y a veces cuesta de construirlas. Pero bueno, me gustaba mencionarlo por esto, ¿no? Por todo lo que estabas diciendo de la población mayor en Europa y las diferencias que hay. Y la otra pregunta era sobre el tema de nómadas digitales y post pandemia. Yo empecé trabajando presencial, me puse, bueno, siempre online, pero luego decidí ponerme una oficina en Lisboa porque entiendo que había gente que de repente quería hacer psicoterapia presencial y la gente me decía no. Yo prefiero mantenerlo online. Y entonces al final yo hoy trabajo solamente en formato online, aunque atienda gente que vive en la misma ciudad que yo. Eh, Me llama la atención porque hay ciertos mitos respecto a la terapia online, pero bueno, la gente está contenta así. Yo también, bueno, feliz si eso es lo que a ti te hace sentir bien. Y respecto, sí, en la ciudad donde yo estoy hace 2, 3 años, esto es curioso también, ¿no? Era otra ciudad, literalmente, otra ciudad. En estos 2, 3 años, construcciones nuevas. Los alquileres pasaron de 300, 400 euros a 700.000. En el mismo estudio, monoambiente, 40 metros cuadrados que antes vos podías pagar, si era mucho, 500 euros, ahora están pidiendo 700, 800.000 euros. Y yo creo que lo que tiene que ver es tanto migrante nórdico que viene acá con el salario nórdico y te pone en el grupo de Facebook. Hola, busco un apartamento de una habitación, precio a pagar 1.500 euros. Claro, viene el portugués y te dice, ¿por qué le voy a alquilar un dormitorio, un apartamento a una familia de portugueses que ganan entre los dos 1.200 si viene este nómada digital de Alemania, por decir algo, y está dispuesto a pagarme 1.500? Bueno, ahí también, ¿no? Como los movimientos migratorios de determinados países están teniendo un impacto en la economía local, porque ahora está habiendo mucho hacinamiento en Portugal. Familias enteras que viven en apartamentos de una sola habitación porque no pueden permitirse pagar otro mes. Pero bueno, esto ya es un tema, viste, que nos fuimos a la psicología, así que hay quien me cayó. Esto que has dicho de la parte de los hijos cuidan a los padres, creo que no es un aspecto que nosotros tengamos muy presente hasta que de repente, yo al menos trabajé en terapia, ¿no? Y vi como muchos comportamientos que yo tenía conmigo misma y con mi vida y mi forma de hacer las cosas, porque estaba tan interno dentro de eso de no, yo tengo que cuidar, yo tengo que cuidarle. Y o sea, trabajar eso ha sido una de las cosas más duras en terapia, o sea, no solo como a la hora de tomar conciencia, sino todo lo que implicaba eso en mi vida, las decisiones que yo tomaba, ¿no? Como eso hay muchos aspectos que nos atraviesan a nosotros los migrantes de segunda generación, latinoamericanos, etcétera, y que creo que estaría muy, muy bien sacar a la luz, y no solo eso, sino también tenerte a ti, que tú eres una psicóloga activa, que puede, o sea,
que puedes ofrecer esos servicios y que yo creo que al escucharte a lo largo de la siguiente temporada se van a encender bombillas como me pasó a mí. De verdad te agradezco mucho que estés aquí dispuesta a eso, a colaborar con nosotros para la siguiente temporada, a presentarte y a compartir tus conocimientos. Va a ser muy importante que tratemos estas cosas, sobre todo porque el hecho de que nos hayamos movido tanto, tú y yo, nos ha hecho ver esos aspectos que no se ven si te quedas solo en un sitio. No solo como una primera migración, sino hacer varios movimientos, y al menos a mí es lo que me ha abierto la mente tanto a estos temas y también a dejarme tratar y entender eso, creo yo, desde un punto de vista psicológico que se me escapa muchas veces, pero estoy siempre muy dispuesta a dejarme enseñar y a dejarme guiar y acompañar, que creo que en las sociedades en las que vivimos, en las que nos movemos, sí hay individualismo, sí hay colectividad, pero todo el tema de sufrimiento y emociones no, es como guárdatelo para ti, esto no lo compartimos, de esto no hablamos. Es el momento de hablar y ahora tenemos las herramientas y el conocimiento para hacerlo. Gracias a ti por crear este espacio, porque cuando conocí tu proyecto me pareció muy importante para difundir esto, ¿no? La cara humana, le llamo yo, de la migración, porque de estas cosas no se habla cuando nos vamos, cuando migramos. El tema de la familia es re importante. ¿Cuánta gente vive con culpa al irse, ¿no? De Latinoamérica hacia Europa o, bueno, hacia donde nos estén escuchando, para buscar un futuro mejor, pero ¿y la culpa de los que se quedan? Eso me parece re importante tratar también, y lo que vos estás diciendo. Se da un fenómeno que es cuando migramos y hablamos con nuestra familia que se quedó en nuestro país de origen, es como no hay que contarlo negativo. Entonces, si ya la migración se puede sentir como un proceso muy solitario, si encima tampoco podemos contar con nuestra gente para poder hablar de aquello que duele, pues imagínate, ¿no? La soledad migrante es terrible. Así que gracias a ti por crear este espacio y espero que podamos echar como cierta luz a estos temas un poco oscuros y que la gente se anime a buscar ayuda o aunque sea hablar entre ellos, ¿no? Que eso ya es mucho. Así que gracias, Michelle, por el espacio. Yo crecí pensando cosas que desaprendí, viajando. Yo crecí pensando cosas que desaprendí, viajando. Es que al viajar reconocí y comprendí mi raíz. Cuando extrañé, cuando lloré, nos valoré, quise volver. Fui al monte, al mar y al horizonte. Fui al río, al llano, al castillo. Fui donde nace lo que soñamos, que es donde nace nuestro relato. Yo crecí pensando cosas que desaprendí, viajando. Yo crecí pensando cosas que desaprendí, viajando. Renací confiando lo que he caminado. Ya no quiero intentar ser de otro lugar. Mi tierra y mis manos, mis antepasados. Voy ahora a valorar lo que han conservado, lo que me han dejado.
conservado lo que me han dejado. Es que al viajar reconocí y comprendí mi raíz. Es la confianza que hay en mí para crear, para creer.